Muy bien. Creo que dijeron que están grabando, ¿no? Sí, sí. Ahí empiezan a Cuidadito. grabar, así que cuidadito con lo que dice cada uno a partir de ahora. Recording in program, recording. Eso. Bueno, ¿te parece que Sí, empezamos, grabando. Marta? ¿Largamos? Lo quieran. Después se siguen sumando. Como dice Rudy, les haremos un resumen. No, bueno. Si se portan bien. Dale. Y si no también. Si no, también, como Hay que dice la darles lugar a propaganda. que se porten un poquito mal también. Que hagan un Si poquito de alguien lío. entró después, Bueno, después, si no entendió algo y quiere hacer una pregunta, lo hará. Por supuesto. obvio. Bueno, eh, como muchos me conocen, quizás la mayoría, pero bueno, yo soy Marta Satne y junto con Mirta Kleinborg, que ahí la tenemos, les damos la bienvenida a la primera actividad de este año de la Comisión de Cultura. Nos vamos a encontrar los cuartos viernes de cada mes con una propuesta de actividad diferente. En la de hoy lo tenemos a Rudy como invitado. Esperemos que nos haga reír un ratito también. Esperemos, bueno, un poquito. Y la próxima, que va a ser el 27 de mayo, va a estar como invitada una muy querida compañera nuestra, Marta Eckstein, que según nos adelantó, va a tratar de unir la cultura, obviamente, con la música, que es una de las cosas en las que ella siempre estuvo muy involucrada. Hoy Marta justo nos avisó que no podía estar porque tenía que ir al médico. Bueno, esas cosas que nos pasan a las personas, que tenemos que consultar cuando tenemos accesos de tos, cosa que por ahí tengo yo también, aunque decidí que hoy no era el día para el médico, era el día para estar con todos ustedes. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa, si no le dejo la palabra a Rudy. Primero déjame que lo presente un poco más formalmente. ¿Sí? Vos presentalo, dale. A Rudy le gusta que lo presenten como humorista, escritor y comediante. Esas son sus tres características fundamentales. Además, él escribe todos los días en Página 12 desde hace muchos años el chiste diario, todos los días el chiste diario, con Daniel Paz. Después le vamos a preguntar cómo hace para escribir chistes todos los días. Y también tiene una nota en la web, creo que en la web de Página 12, ¿no es cierto?, sobre temas humorísticos también, por supuesto, y actualmente tiene un dúo humorístico musical, RS Positivo, con Alejandro Sanz, que algo vamos a ver después, y para los que nunca lo vieron, lo recomiendo. Bueno, dicho todo esto, les digo, las preguntas que ustedes quieran hacer, les pido que las hagan por chat. Esto va a ser una conversación absolutamente libre, espontánea, no hay nada preparado, así que Marta y yo iremos haciendo las preguntas que se nos ocurran y también las que se les ocurran a ustedes. Así que por el chat las vamos a recibir. Bueno, Rudy, después de mi presentación formal, viene la informal, la tuya, para que nos cuentes quién es Rudy y cómo nació Rudy, si te parece. Okay. Y si no, decí lo que quieras. Bueno, ¿qué tal? Primero, buenos días a todos, buenos días a todas, ¿cómo están? Lindo que estemos aquí, este mediodía. En realidad, a ver, hablar de quién es Rudy, ojalá yo lo supiera. Yo, cuando vos me preguntaste esto, lo primero que se me ocurrió es que habría que preguntarle a mi analista quién soy, pero bueno, qué sé yo. Digo,
y no creo que lo sepa tampoco, pero bueno, no importa. Digo, a ver, soy en principio, como un poco vos ya dijiste, medio formalmente, soy humorista. Desde hace 35 años, ahora todos los días hacemos con Daniel Paz el chiste de la tapa, de página. Es un trabajo en equipo, lo que se llama en inglés una brainstorm, una tormenta de ideas, y en castellano un boludeo, porque nos ponemos a charlar personalmente cuando se podía, por teléfono cuando no, y va saliendo la idea y cómo se hace para hacerla todos los días, en base a eso que don Freud llamó el malestar en la cultura. O sea, en tanto en la cultura va a haber malestar, y Freud hace un siglo nos prometió que iba a seguir habiendo. Entonces, en tanto pase eso, nosotros vamos a tener material para hacer chistes, porque lo que hace cualquier humorista, más o menos conscientemente, es detectar absurdos. Yo personalmente no creo en el sentido común, no creo que exista nada, o sea, creo que es un invento el sentido común que usan algunas personas para decirnos a los demás que todos tendremos que pensar esto y querer esto, porque se adjudica una cierta mayoría que yo creo que no existe. Creo mucho en las singularidades, creo que todos somos una manga de absurdos, y yo el primero, ¿eh? Entonces, a partir de eso, de detectar esa sensación medio rara de incertidumbre, de algo, a ver, sería como lo que por ahí detecta un psicoanalista en el discurso, por ahí detecta, bueno, ¿qué hace esta palabra acá? ¿O por qué no está esta palabra acá? Bueno, a partir de eso, de detectar eso, uno lo muestra de una manera que, si funciona bien, a la otra persona que lo escucha le hace reír, porque también le pega en algún lugarcito más profundo y lo hace reír, ¿no? Yo diría, como sé que estoy hablando con psicoanalistas, con terapeutas, que los humoristas y los psicoanalistas trabajan de la misma manera, vale decir, descubriendo y no inventando, ¿no? O sea, descubriendo algo que estaba ahí. Si no estaba ahí, no hay chiste. Por dar un par de ejemplos, hay un viejísimo chiste cordobés anónimo que para mí es un ejemplo de un señalamiento de un terapeuta, ¿no? Es un tipo que se tiene que tomar un avión a Córdoba y llega tarde y se lo pierde. Entonces le manda un WhatsApp a sus amigos cordobeses diciendo: perdí el avión, salgo mañana a la misma hora. Y le responden de Córdoba: no salgáis a la misma hora que te lo va a volver a perder. Se entiende el mecanismo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace también un humorista. Dice, a ver, lo que sería sentido común, voy mañana a la misma hora, lo entiendes de otro lugar. Hoy saliste a esa hora y llegaste tarde, mañana salí en otro momento si querés llegar a tiempo, digamos, ¿no? Esto es lo que hacemos los humoristas, ¿no? Escuchamos ese absurdo y lo escuchamos todos los días o a todo el tiempo, porque está todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene el oído entrenado para eso. A ver, yo empecé, digamos, o sea, ahora en realidad dije mi analista, pero en este momento, digamos en el 2019, un año antes de la pandemia, estuvimos bien con mi analista, terminó ese análisis, o sea que en realidad sería mi ex analista, pero yo sigo sintiendo que es mi analista porque el efecto de ese análisis sigue por acá, digamos, ¿no? Y yo siempre decía, no con él, con otra persona, que empecé análisis en 1977. Cuando estoy con público, suele haber público más joven, y digo, muchos de los que están ahí no habían nacido y yo ya estaba en el diván diciendo boludeces, ¿no? Digamos, y digo, y también para los que son chicos, en esa época el análisis era en blanco y negro, ahora vieron que es en color y todo eso. Entonces uno se siente absurdo en ese lugar. Entonces, primero, ¿quién es Rudy? Bueno, es uno que detecta el absurdo y que se siente bastante absurdo. Esto lo hago en página 12 todos los días en la columna, en el chiste, perdón. Los sábados sale en la página web de página 12 una columna. No es sobre un tema humorístico, es una columna humorística, pero sobre temas serios. ¿Sí? O sea, el humor nunca es el tema. Inclusive, les digo, pues suele pasar, cuando uno lo convocan a una mesa redonda sobre el humor, en general yo digo, yo sobre el humor no tengo nada que decir. O sea, puedo hablar con humor del tema que se les ocurra, si es que sé algo de ese tema. Pero del humor es como, a ver,
todos tenemos cierto humor, pero sabemos mucho sobre qué es, los humoristas menos que los demás, les aseguro. Y para que no parezca tan raro, les voy a decir, todos respiramos, no sabemos demasiado de qué está compuesto el aire. Algunos saben que el aire tiene carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Los que no saben que el aire tiene eso, respiran igual. No es necesario saber de qué está compuesto el aire para respirarlo. Con el humor es lo mismo, tiene mucho más que ver con una práctica, con un oído, con una, yo diría una práctica, que con teorías. No hay muchas teorías válidas sobre el humor. Bueno, entonces ese soy yo. También soy un porteño de toda la vida, que digamos he visitado algún otro lugar, pero nunca viví en otro lugar que no fuera Buenos Aires. Nacido sobre el borde un poquito antes de los 60, en 1956, o sea que tengo 65 años en la actualidad, por lo cual atravesé la historia argentina, digamos, desde los 60 cuando era niño para acá, y es uno de los temas que me interesa mucho para hacer humor, o sea, el humor vinculado a la historia. También, digamos, me gusta mucho el humor sobre el psicoanálisis, o sea, usando elementos del psicoanálisis, pero también empleándolo para, digamos, como tema del humor, ¿no? O sea, me ha gustado mucho, es más, si ven en alguno de los videos, hay uno que hice que se llama El dedo de Freud, donde yo tengo un títere con la carita de Freud que me lo pongo en el dedo y hago como un diálogo. En realidad yo hago de mí mismo y Alejandro Sanz hace la voz de Freud del dedo, ¿no? Eso está también en el canal de YouTube. Digo, me gusta también, y también tiene que ver con pertenencias, me gusta mucho el humor judío, por mi propio origen, por haber tenido Yiddish Yemame de una manera estrepitosa. En los primeros shows que yo hacía regalaba knishes hechos por mi mamá, y en serio hechos por mi mamá. Bueno, mi mamá falleció hace 4 años, pero bueno, hacía un sorteo de knishes, y la persona que los ganaba, como prenda, tenía que hacer la tabla del hoy, que era hoy por 1, hoy por 2, hoy por 3, hoy, y así, ¿no? Era una forma de obtener los knishes que ganaba. Que yo decía que y cuando yo era chico iba a un colegio judío donde además de las tablas de multiplicar, te enseñaban también la tabla del sufrimiento, que era la tabla del hoy, que era esa de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, es ese absurdo, digamos, ¿no? Es ese absurdo que en el humor judío está también muy presente, y que también por definición es reírse de uno mismo. También siempre he tenido, entre comillas, esto dicho entre comillas, justamente hablamos con esto, una especie de punto de vista de lo que podríamos llamar progresismo, ¿no? Hoy en día por ahí se llama nacional y popular, pero en otros momentos habrá tenido otros nombres, que siempre le va mal en la política, así que no, pero siempre me permite ver también lo político. Me interesa mucho como material humorístico lo político, porque es donde también se ve mucho de lo absurdo, ¿no? Y no lo digo solo por mí, o sea, mucho lo absurdo de ver gente de todos los matices que se les puede ocurrir, embanderarse con conceptos, con ideas, que van muchas veces en contra ya no solo de sus propios intereses, sino también de sus propias convicciones. Y esto va, insisto, mucho más allá de a qué idea o a qué partido pertenece cada uno, ¿no? O sea, es mucho más extenso que eso. Después, por otro lado, bueno, tengo un hijo que tiene ya 35 años, que es músico. Estuve muchos años casado y hace unos 15 me separé y me llevo muy bien con mi mujer. Vivo por Caballito, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la comida, rica, ¿no? No toda la comida, y no sé qué más decir. ¿Te puedo hacer una pregunta? Todas, claro. ¿Cuándo nació Rudy? Como Ah, Rudy, humorista. bueno, a ver, el tema es que fue un parto larguísimo, un parto no, un periodo de gestación larguísimo, y no te sabría decir cuándo fue el parto. Pero vamos a tratar de pensarlo un poquito. Primero, el apodo Rudy tiene que ver con mi apellido es Rudaev, y cuando yo era niño, por ejemplo, si yo iba a la escuela, si éramos 15, había 4 que se llamaban Marcelo. O sea, había una epidemia de marcelitud, estaba lleno de Marcelos. Ojo, me encanta mi nombre, está todo bien, pero había muchos Marcelos.
Entonces la mayoría de los que nos llamábamos Marcelo nos ponían algún tipo de apodo, de cosa para poder distinguirnos, porque imagínate si no llamabas Marcelo y la mitad del grado se da vuelta. Entonces, claro, entonces como mi apellido es Rudaev, de ahí salió Rudy. O sea, eso salió de allí. Ya en el colegio secundario, yo fui al Nacional Buenos Aires a fines de los 60, principios de los 70, 69 entré. Ya también había unos cuantos Marcelo, porque era la misma gente de la misma época, compañeros de colegio. También ahí siguió el Rudy. Cuando empecé porque vos te estás refiriendo al Rudy humorista, también ahí hay un problema para definir cuando empezó. ¿Por qué? Porque el humor me gustó desde siempre. A ver, desde cuando yo tenía, ponerle 3, 4 años y veía a mi abuelo, a mi papá, a mis tíos mirando Tato Bores, al que yo, teniendo 3 años, no le entendía nada, pero me daba cuenta que había algo ahí que a ellos los divertía mucho. Y esta cosa de reír y de hacer reír y de que te hagan reír, y para mí siempre fue una cosa muy, muy central, muy importante en la vida, ¿no? No reírse por cualquier cosa, sino es eso que en realidad, que eso que te provoca risa, eso que te provoca risa en serio, digamos, ¿no? Que diría Don Freud, eso que te pega en el inconsciente y de ahí te sale la risa, ¿no? Entonces siempre fue una cosa muy importante, diría yo, si hablamos en un sentido amplio, muy vinculado al eros, a lo erótico, ¿no? En el sentido amplio del erótico, en el sentido de lo vital, ¿no? Entonces siempre, de muy niño, me gustaba leer humor, ver cosas de humor, contar chistes, que me contaran chistes, siempre fue siempre ahí, ¿no? Después hice una carrera universitaria, no sé por qué me recibí de médico, no sé por qué me dieron el diploma tampoco, bueno, sí, me lo dieron porque aprobé todas las materias, pero listo, o sea, yo tenía muy buena memoria, era buen estudiante y aprobé todas las materias, pero yo no digo soy médico por respeto a los que sí lo son, o sea, por respeto a los que yo creo que como cualquier otra profesión, la profesión tiene que ver con el ejercicio de la profesión, de la forma que sea, ¿no? Pero con el ejercicio de una profesión. Entonces yo, la verdad es que cuando me recibí médico, yo ya sabía, ya estaba influido por el psicoanálisis, ya sabía que quería eventualmente ser psicoanalista, pero médico como tal, como la práctica médica, no me interesaba. Hice cierta concurrencia, hice cierta formación, pero también desde antes, y yo creo que ahí fue mi análisis, justamente el propio, el que me fue ayudando a descubrir, primero, que existía una cierta profesión llamada humorista. ¿Por qué? Porque hoy no sé, pero cuando yo era chico, si vos agarrabas 100 pibes de 7, 8 años y le preguntabas, ¿vos qué vas a hacer cuando seas grande? Ninguno te decía humorista, porque no estaba en la cabeza, en el horizonte, en el paradigma, si lo queremos llamar así más científico, el ser humorista. Todos pensaban que los humoristas eran personas que se dedicaban a otra cosa y en sus ratos libres hacían humor. Y de hecho, muchos de los humoristas más reconocidos, qué sé yo, varios de Lelutier, universitarios, Santiago Varela, arquitecto, por ejemplo, también, que para mí es un gran escritor de humor. Algunos no, algunos eran publicistas, como Caloi, por ejemplo, que de la publicidad saltó al humor, o Jorge Ginsburg, por nombrarte algunos humoristas argentinos, ¿no? Entonces, primero fue un proceso de descubrir que el humor existía como profesión. Y después el segundo proceso fue descubrir que podía ser mi profesión, que a mí me podía ir razonablemente bien, o en todo caso mejor como humorista que si hacía cualquier otra cosa. Entonces, bueno, como yo no sabía dibujar y sigo sin saberlo, ahí es donde también digo, son los límites que uno tiene, digamos, ¿no? O sea, yo no sé dibujar y por suerte fui encontrando algún otro humorista, Daniel Paz es el caso que estamos desde 1982 laburando juntos, en páginas del 87, pero nosotros ya estamos de antes. Entonces encontrarse con alguien que también sea humorista, que también se le ocurran ideas, pero que además las sepa dibujar, y crear una especie de dúo de laburo. Cuando yo digo que laburamos con Daniel Paz desde 1982, alguien dice tanto tiempo, yo en general suelo decir más que un matrimonio y menos que un análisis, ¿no? Esos 40 años. Entonces algunos se ríe, bueno, quizás porque para mí los análisis suelen durar mucho tiempo y los matrimonios no tanto, ¿no? Algunos sí duran mucho y vamos a otra cosa, algunos sí duran mucho y les va muy bien.
pero con eso no hacemos chiste. O sea, y con esto volvemos a la pregunta anterior. Digo, el humor funciona con lo que anda mal, con el desencuentro. No quiere decir que todo sea un desencuentro. Quiere decir que lo que no es un desencuentro, lo que anda bien, lo disfrutás y ya está, no haces chistes con eso. Es como las canciones de amor. Las canciones de amor son, la persona le dice que la ama a quien no está ahí con él. Si ya están juntos y están lo más bien, no hay canción, la pasan bien y ya está. El ejemplo que yo suelo dar es, ustedes imagínense, Romeo conoce a Julieta, se juntan a dos familias, le compran un chalecito en Verona con balcón. Bueno, Shakespeare se pega un tiro. O sea, el humor tiene que ver con ese desencuentro, con eso que sale mal, también con el deseo, pero no con el deseo realizado. Entonces, así es como se fue gestando. Y algún día, que debe haber sido más o menos en 1988, por ahí, yo ya había empezado a estar en Página 12 y dije, bueno, me decidí a ser humorista full time, en tanto laboral, digamos, ¿no? O sea, yo en ese momento tenía 31, 32 años, mi hijo recién había nacido, tenía un año o dos, cumple en agosto, no me acuerdo si fue antes o después, y decidí ser humorista full time. Entonces, ese fue el largo proceso de nacimiento, en base a lo que me preguntan. ¿Había humor en tu familia? Sí, sí, y mucho, sí. Todos, tanto en mi familia de origen como en mi familia, no sé cómo llamarla, la que formé yo, digamos, ¿no? Incluso en gente que somos amigos, parejas y vínculos que he vivido después, no sé si podría estar con gente que no tuviera sentido del humor. No que sea humorista, pero que tuviera cierto sentido del humor, que tuviera cierta captación de lo irónico. ¿Pero por qué digo no sé si podría estar? Bueno, por la misma manera que es muy difícil estar con alguien que habla en otro idioma y no entendés ni una palabra y el otro no entiende ni una palabra de lo que hablas vos. Se puede inventar algo. Bueno, el humor es como un idioma también, o sea, es donde, mira, le pasó un poquito a mi hijo que, claro, nació en una casa con mucho sentido del humor y de pronto a los 6 años va a la escuela, o antes de jardín, pero sobre todo se notó en la escuela, donde él miraba como, a veces venía y decía, no entiendo, tal persona, o tal compañero, tal, no tiene sentido del humor, ¿qué le pasa, digamos, ¿no? No, y me acuerdo que una vez un rector de un colegio que él iba me decía, bueno, Nick, que mi hijo tenía que entender que los profesores no necesariamente iban a entender sus chistes. Entonces yo me acuerdo que yo ahí le dije, bueno, pero esto, los chistes que le hace molestan en clase, no, para nada. Entonces yo no le puedo decir que no los, o sea, yo le puedo decir si molestan en clase que no lo haga, pero si no molestan, no hay mucho que le pueda decir, digamos, ¿no? El humor, a ver, está presente más allá de lo formal, para mí está presente en mi vida, y yo sospecho que en la vida de la mayoría de la gente, lo detecte o no lo detecte, esa es otra cosa, ¿no? Y lo use o no lo use. Lo use o no lo use. Sí, pero a veces está aunque uno no lo use, es simplemente cuestión de percibirlo, ¿no? O sea, de golpe, qué sé yo, se te cae algo al piso y vos podés tomarlo como una tragedia o podés tomarlo como una cosa graciosa, o ni lo uno ni lo otro. Qué sé yo, la quinta vez que se te cae algo al piso, no sé, o por ejemplo yo tenía en un momento de la vida familiar, cada vez que se me caía, pasaba algo, y yo en lugar de decir sorpresa, decía torpeza y causaba cierta gracia. Yo creo que a todos nos pasan cosas de las que nos podríamos reír. Después nos reiremos o no. De acuerdo a esto que venís hablando, yo redondearía la pregunta entonces, si humorista se nace o se hace. Cuando esa pregunta que es muy interesante, los italianos tienen un refrán que nosotros también lo usamos, que es muy divertido como suena en italiano, porque es ci sei o ci fa, ¿no? Dice, que quiere decir en castellano sos o te haces, ¿no? Que en general se usa
como una cosa medio como preguntándole al otro si está siendo de verdad o si está simulando, ¿no? O sea, ¿sos así o te estás haciendo que sos así, ¿no? Pero acá la pregunta tiene otro sentido, tiene sentido de si uno nace así o si se forma. No, yo creo que se hace. O sea, yo no creo que nadie pueda nacer humorista por el mismo motivo por el cual, en todo caso, todos nacemos con, salvo que uno no lo tenga, pero nacemos con el sentido de la audición, salvo que uno no lo tenga, pero eso no nos hace entender música. O sea, para poder captar y disfrutar de la música, tampoco digo que haya que estudiar música, pero sí tener cierta práctica, que eso, ir escuchando música en la vida te va haciendo disfrutar de alguna y no de otra, incluso en muchos casos aprendiendo y haciéndola. O sea, todo músico, por más que pueda tener un oído extraordinario, requirió cierta práctica si va a interpretar un instrumento, si va a cantar, se tiene que hacer. El humorista también. O sea, es de la misma manera, con la diferencia, quizás, y digo quizás, que no hay una carrera, no hay algo sistemático. No existe, y si existiera la facultad de humor habría que cerrarla, ya te lo digo. No formaría buenos humoristas, porque en realidad, no porque no se pueda aprender, pero no se aprende en una clase. O sea, en alguna época existen y por ahí hay talleres de humor que pueden funcionar en tanto y en cuanto sean talleres prácticos, talleres clínicos, en tanto y en cuanto se pueda discutir, debatir, mostrar, ver qué pasó, bueno, a ver por qué este chiste no funciona, por qué este sí funciona, trabajar con el contenido, pero no con la teoría, simplemente porque no la hay, porque es una cosa, no sé si puede haber una teoría, o sea, hay teorías sobre el humor, pero que en realidad no son sobre el humor. Ponele, cuando estoy pensando en el libro de Freud, el chiste y su relación con el inconsciente, pero no es un libro sobre el humor, es un libro sobre lo inconsciente. O sea, lo que le importaba a Freud no eran los chistes, sino los chistes en tanto formación de lo inconsciente. O sea, en tanto le importaban los chistes como le importaban los sueños, como le importaban los fallidos, o sea, lo que le importaba es ver de qué se trataba eso llamado el inconsciente. Bueno, eso ustedes lo saben mucho mejor que yo, aunque yo con mis años de paciente algo, digamos, o sea, bueno, como decía don Freud, ¿no? Decía que el primer lugar donde se aprende análisis es en el propio análisis, así que, qué sé yo, salí medio freudiano. ¿Sos un humorista freudiano? Y sí, ponele que sí, ponele que sí. No sé si hay tal denominación, pero si la hubiera, yo lo Pero sería. te podemos dar el título. De humorista Honoris freudiano. causa. Honoris causa. Humoris causa. Humoris causa. Bien. Claro. Ponele que sí. A ver, ¿por qué digo que sí? Y yo, como te decía hace un rato largo, ¿no? Hay un vínculo muy fuerte para mí entre el humor y el psicoanálisis. Tampoco lo inventé yo eso, ¿no? Pero mira, hace mucho tiempo me cayó por ahí un librito de Arnoldo Lieberman, ¿no? Uno de los fundadores de EVA, bueno, y que se llamaba Freud, el judío que regresó de Egipto. Un librito muy chiquitito, muy pequeño, donde, entre otras cosas, cuenta 4 o 5 chistes que Freud y su papá solían contarse, ¿no? Y uno que a mí me gustó muchísimo y dije, acá entiendo todo, era un chiste que, imagínate, en Polonia, Checoslovaquia, un pueblito del este europeo, 1850, ¿no? Y están Isaac y David, que son los judíos casi ortodoxos, y de golpe Isaac lo ve a David que viene a caballo, una cosa rarísima, ¿no? Para ellos. Viene a caballo medio desbocado. Y Isaac lo mira y dice, David, ¿a dónde vas? Y el otro le dice, qué sé yo, pregúntale al caballo, ¿no? Yo dije, ¿cuánto hay ahí del psicoanálisis, ¿no? ¿Cuánto hay de, a dónde vas? No sé, preguntarle al inconsciente, qué sé yo, por decirlo de alguna forma. O sea, qué sé yo a dónde voy, estoy tratando de ver a dónde me lleva, ¿no? Desde ese lugar, y aparte, bueno, una de las cosas que me sentí muy contento de hacer fue
dentro de los libros que yo publiqué, una biografía humorística de Freud que se llamó Sigmund Freud, Vida y Milagro, publicado en el año 2014, que me llevó mucho tiempo. O sea, de alguna manera, qué sé yo, puedo ser freudiano o en todo caso muy influido por Freud. Sí, seguro que sí. Con tantos años de psicoanálisis, ¿cuántos Sí, años? sí. Más o menos. A ver, no, yo te puedo decir, yo tuve mi primer sesión en 1977 y la última en el 2019, o sea, podríamos decir 42, pero no fueron ininterrumpidos. Me imagino. No, podían haberlo Quiero sido. creer, quiero creer. ¿Por qué? A ver, mirá, en un momento dado, estaba charlando con alguien y me decía, pero ¿por qué alguien que es músico, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué tantos años de análisis, tantos años? Y yo le decía, vos no tenés profesor en este momento, pero vos dejás de aprender guitarra. No, sigo aprendiendo siempre. Bueno, ¿por qué no pensar en el análisis? El análisis, digo, con un psicoanalista o el propio análisis, si querés, pero ¿por qué no pensar en que también tiene mucho de esa cosa artística, mucha cosa de aprendizaje, mucha cosa de conocimiento? No aprendizaje en el sentido de que uno va a una escuela y hay un maestro que te enseña, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese otro aprendizaje, de ese otro conocimiento, si queremos llamémosla elaboración, aunque me estoy metiendo con una palabra de la que por ahí me imagino una cosa y por ahí es otra, pero digamos, en ese sentido, bueno, don Freud mismo decía que era terminable e interminable, ¿no? El mío fue bastante interminable a pesar de que terminó. Una cosita, Mirta, veo por ahí algunas preguntas, no sé si las vas a hacer vos, ¿no es cierto? O sea, yo... Sí, como, sí, sí, si vos querés, yo las hago No, cuando hacerlas vos vos. pares. No, cuando vos quieras, yo paro y después es otra pregunta y sigo, así que... Bueno, dale, acá hay un comentario de Paulina que dice, lo del caballo dominguero lo relata Freud en Psicoterapia de la Histeria, en el caso Dora. Ah, Y, mira. sí. Y Raquel pregunta, ¿cuántos tipos de humor podrías discriminar? A ver, es que no hay una clasificación que a mí me sirva para esto, ¿no? O sea, podría decir, hay un humor más superficial y un humor más profundo. Por ahí sí, a mí me gusta el más profundo, aunque el tema sea muy superficial, ¿eh? O sea, a veces el chiste sí sale muy superficial, pero apunta a una cosa más profunda, es el humor que yo considero más adecuado. Podría decir que hay un humor como a favor del prejuicio y un humor como en contra del prejuicio. Sí, podría decirlo, pero está ahí. A mí el humor a favor del prejuicio no me parece humor, me parece más bien agresión. Entonces, y para mí lo agresivo no es humorístico, aunque parezca que sí, digamos, ¿no? Pero esto es, a mí, si alguien le da a otro una cachetada y al otro le duele y después dice, no entendés un chiste, yo respondería, yo el chiste lo entiendo, pero eso no era un chiste. O sea, aunque vos hayas pensado que me vas a hacer un chiste, si me pegás y a mí me duele, en todo caso tendrías que aprender vos que una trompada no es un chiste, digamos, ¿no? O sea, y no es que hay buenas o malas o qué sé yo, ¿no? Insisto con el humor, digamos, diferente de lo agresivo. Después hay quien dice que hay como un humor étnico, vuelvo a insistir, para mí el humor que se basa en ciertas características, el humor que generaliza, sea lo que sea que está generalizando, el humor de todos me sigue pareciendo más un prejuicio que algo humorístico. Eh, eh, Vi por ahí un comentario que decía que le puede hacer daño a algunos, lo que es gracioso para otros. Totalmente de acuerdo. Ahí sí yo separaría cuando esto está basado en un prejuicio. Pues quiero decir, por dar un ejemplo, yo le puedo decir a alguien hola y esa persona se puede sentir agraviada, agredida. Por ahí le hace mal que yo le diga hola, porque mi manera de decir hola le recuerda a otra persona que odia y que le decía hola de la misma manera. Bueno, yo le dije hola, quiero decir.
no había agresión real en esto que yo le dije. Ahora, el otro, claro. ahí es donde esto no puede hacer nada. Ahora, hay otras cosas donde uno sí sabe que puede ser, que es agresivo, pero aprovecha para diferenciar. Bueno, estamos viviendo quizás ciertos momentos donde yo veo que hay demasiada agresión disfrazada de humor, pero también tiene que ver esto con, ¿cómo se llama? También tiene que ver esto con una cosa para mí de momento. A ver, creo que fundamentalismo hubo siempre, pero ahora hay más. Creo que exhibicionismo hubo siempre, pero ahora hay más. Creo que narcisismo hubo siempre, pero ahora está más como legalizado el narcisismo y el exhibicionismo, ¿no? Por darte un ejemplo, me acuerdo en la década del 90 que una vez vino alguien para un programa de televisión a hacerme una entrevista y decirme qué pensaba yo del auge de la sexualidad. Y yo digo, ¿qué auge de la sexualidad? Me dice, no, porque viste que ahora la gente se anima a hablar por televisión de lo que le pasa con la pareja. Y bueno, eso es un auge del exhibicionismo. Pues yo soy de las poquísimas personas últimamente que cree que la sexualidad es algo íntimo. O sea, digo, y llegando a otro tema que también está por ahí muy de moda, hacé lo que quieras, pero yo no necesito saberlo, no hace falta que todo el mundo se entere. Y es más, la buena y mala noticia a la vez es que a la mayoría del mundo no le importa lo que hagas o lo que dejes de hacer con tu sexualidad. Realmente no le importa. Ahora, parece haber una especie de boom de que todo el mundo tiene que saber lo que hago con mi sexualidad. Entonces voy, hay nota, qué sé yo. Bueno, eso a mí me parece exhibicionismo y honestamente no me gusta. ¿Será que no sé? No me gusta. Bueno, Pero no es que no me guste a mí, quiero decir, a ver, me parece, sigo creyendo que hay cosas hay cosas que tienen que ver con la intimidad de cada uno, con la privacidad de cada uno, tiene que ver con un respeto, con la singularidad de cada uno. Sigo creyendo en la singularidad y creo que en ese sentido el humor que me gusta respeta esa singularidad. Después también en cuanto a la pregunta de los tipos de humor, a ver, hay ciertos rasgos que por ahí tienen que ver con el humor de ciertos países, por ejemplo, qué sé yo, está el humor judío claramente que tiene que ver con reírse de uno mismo. Ahora bien, suelo decirlo siempre, no es el único pueblo, el pueblo judío, que básicamente es humor riéndose de sí mismo. La diferencia va al revés. Para mí, cuando algo no se ríe de uno mismo, no entraría en la categoría de humor judío. Aunque hable aunque el tema sea lo judío, para mí el humor judío tiene que ver con cierta mirada relativista, con cierta mirada, diría cierta mirada talmudista, y trataré de explicarlo. Bueno, el Talmud es, junto con la Torá, los dos libros sagrados del judaísmo, y el Talmud, ¿sabes cómo se estudiaba? Se estudiaba de a dos. Y la manera de rendir un examen era que alguno de los dos decía algo y el otro lo refutaba. Y esa discusión es donde se producía el aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí, lo que tiene que ver con el humor judío es esto. Después hay una especie, si querés, es un humor, por ahí más, ponerle un humor cordobés, pero tiene que ver, yo no sé si el humor es lo cordobés o cierta forma, a ver, sí, sin duda tiene que ver con ciertas formas de hablar, con ciertas singularidades, con cierta cosa, qué sé yo, de esta especie de puntualidad o cosa de los ingleses, ¿no? Me acuerdo, había un chiste inglés muy divertido de un sir, un señor así de la nobleza que se quería divorciar, entonces va y le dice al juez, el juez le pregunta, Lord Chatterley, ¿por qué se quiere separar? Entonces dice, bueno, pues porque Lady Chatterley es insaciable. Entonces le dice, bueno, pero muchos hombres estarían muy satisfechos con eso. Y dice, lo están, su señoría, lo están, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de chiste por ahí tiene que ver con cierto carácter inglés, qué sé yo. Podríamos hablar, qué sé yo, hay una cosa muy gestual, tanto por ejemplo bueno, en el judaísmo sin duda, también en el humor italiano. Vi por ahí, estuve durante la pandemia, entre otras cosas, tratando de aprender un poquito de italiano, y había un video maravilloso donde solo hablaban con los gestos. Entonces y era divertidísimo, que también yo, a ver, viviendo en una familia judía, los gestos también estaban muy presentes. Si eso tiene que ver con diferenciar tipos de humor,
capaz que sí, capaz que no, no lo sé. O sea, son cosas que uno va aprendiendo. A ver, ahora, hay, qué sé yo, grupos que, a ver, hay un humor, si querés, que tiene más que ver con lo urbano y otro humor, si querés, que tiene más que ver con lo rural. Hay un humor, si querés, que tiene más que ver, pero siempre, para mí, siempre hay lenguaje en el humor. Sea lenguaje verbal o lenguaje no verbal. Ponele los Monty Python, un grupo inglés a mi gusto maravilloso, tenían toda una cosa de ser humor que llamaban los silly walk, que eran los caminares tontos. Entonces, hacían todo un montón de sketches de cosas donde había maneras raras de caminar, digamos, ¿no? Y era divertidísimo, pero había mucho lenguaje en eso, como lo había en, qué sé yo, para mí una de las películas más mejores, por llamarlo así, que he visto fue Tiempos Modernos, de Chaplin, de 1935, que es muda. Después le agregaron un poco de un par de palabras porque hicieron una revisión, ¿no? Pero la película originalmente era muda y tiene mucho lenguaje, dice muchísimo en esa mudez, ¿no? Entonces, ¿es distintos tipos de humor o no lo es? La verdad que no lo sé, no me puse a estudiar eso, pero bueno, dada la pregunta intenté responder mejor. Te hicieron pensar. Acá hay una pregunta de Agradezco. Nelson. Bien. Nelson pregunta si difiere el humor verbal al escrito, y espérate porque hay otro comentario más de él, que dice, ¿qué relación tenés con los libros que escribiste? Tengo 5 libros tuyos, compro compulsivamente libros. Bueno, primero Nelson, primero muchas gracias por tener 5 libros y después, bueno, somos de alguna manera tocayos o colegas, no sé qué, en la compra compulsiva de libros, yo también lo hago. Si miran detrás mío por todos lados, está lleno, mi living está lleno de libros y de películas, de DVDs también, ¿no? Que es otra cosa que, bueno, para mí el cine y la literatura van bastante de la mano, ¿no? En esta época, ¿no? Entonces, a ver, primero, el humor verbal y el humor escrito. Bueno, a ver, es como que nosotros no hablamos de la misma manera que escribimos. A mí me pasa, y por ahí es una pregunta que yo haría, ahora que existe una cosa que es el chatear, ¿no? El famoso chatear. ¿Chatear es hablar o es escribir? Porque para mí es más hablar que escribir, por lo cual cometo muchos errores de tipeo, porque yo chateo rápido como si estuviera hablando, no como si estuviera escribiendo. Quiero decir, hay un ritmo, hay un... Escribir para mí es algo que lleva más tiempo. Lo que dijiste, lo dijiste. Lo que escribiste, tenés, se supone, ¿no? Que tenés un tiempo de corregir, que tenés un tiempo digamos, de elaboración diferente que lo que uno va diciendo, ¿no? Ahora bien, cuando haces un show, pasa que el humor hablado se transforma en ese sentido en humor escrito, porque podés pensar un chiste cuando vos lo pensás, reelaborarlo, pensar mucho, qué sé yo, con Alejandro, las cosas que decimos, las repensamos, las damos vuelta, bueno, a ver, yo voy a decir esto, no, voy a decir esto otro, qué sé yo, y así vamos armando, ¿no? Pero en realidad pasa, y después, bueno, el lenguaje verbal y el lenguaje escrito son el mismo idioma, pero sin duda son diferentes. La relación, ¿cuál es exactamente? No la sé exactamente cuál es la relación, pero sí son, a ver, hay quien dice, ¿no? Que lo escrito, escrito está y a las palabras se las lleva el viento, ¿no? Como que lo oral vuela y lo escrito queda. Es relativo también en estos tiempos, ¿no? Donde de pronto, qué sé yo, yo, como sabrá en todo caso aquí, la gente, quien hizo este comentario, escribí una serie de libros, muchos libros, compro libros, me encanta tener esa palabra, me encanta revisar, ponerle ir a ver cierto cuento, cierta cosa, no solo de los libros míos, que mucho menos, sino de los libros de otros. Cuando escribí la biografía de Freud, me la pasé 4 años leyendo todas las biografías de Freud que encontré yo, ¿no? Inclusive había una que me hicieron llegar fotocopiada, que es una biografía que hizo la mucama, que vivía en la casa de Freud, que hizo una biografía sobre los últimos años, cosas de realidad y cosas de ficción, me interesaron más las de la realidad. A mí esto, bueno, soy muy parcial en esto, la biografía de Freud que a mí más me gustó de todas las que leí fue la de Emilio Rodríguez, me pareció increíble, me pareció, no sé, por ahí porque también es argentino y tenía un punto de vista
es una forma de leer y de escribir más parecida a la que podría tener yo. No sé si fue por eso, pero me pareció, digamos, muy honesta aparte, muy profunda, muy que se metía ahí. Había otra biografía escrita por el que fue uno de los médicos de Freud que escribía, y había otra escrita por un norteamericano, Macaris de apellido, igual que el escritor griego de las policiales, que era como una historia de las ideas en la época de Freud, se llamaba Revolución en Mente, o algo así, pero era como una biografía de Freud en base a qué ideas circulaban desde la época que Freud nació hasta la época que Freud se murió, ¿no? Qué ideas circulaban en la ciencia, qué ideas circulaban en la filosofía. Me pareció un pequeño hallazgo, en realidad no tan pequeño porque era un libro de 600 páginas, pero bueno. Hasta el guión muy interesante que escribió Jean-Paul Sartre sobre la muy mala película que se hizo Freud con Montgomery Clift allá en los 60, ¿no? que está Montgomery Clift haciendo un Freud que no se mueve. Perdón un segundito. ¿Hola? No, listo, ya corté. Pasa esto también a veces. No, pues si no iba a seguir sonando, ¿viste? Entonces, listo. Entonces, digo, Estabas con lo la verbal. película. Sí, no, la película Ah, esa era, creo que se llamaba Pasión Secreta, y estaba Montgomery Clift así como un Freud absolutamente duro, y ese guión cuenta la leyenda que John Huston la iba a dirigir y le pidió a Sartre que escriba el guión. Entonces fue 2 meses Sartre a un castillo que lo invitó John Huston y escribió un guión, y cuando Huston le dice, pero esta película llevaría 7 horas, lo tenés que corregir. Entonces dijo, ¿cómo no? Dijo Sartre, se tomó otro mes más, le volvió a entregar el guión y dice, pero esta hora lleva 9 horas. Entonces, en lugar de cortarlo, lo había alargado. Entonces, John Huston dijo, déjalo, voy a cortar yo, y Sartre dijo, bueno, cortá la voz, pero yo no lo firmo, ¿no? Entonces quedó una película de 1 hora y media muy mala, honestamente. Es más, creo que Huston finalmente tampoco la firmó, pero la película está, se llama Freud, Pasión Secreta, pero el guión de Sartre, el larguísimo guión, lo publicó inclusive en castellano, lo publicó Editorial Alianza. Eso sí, viste que la letra en general de un libro está en cuerpo 12, cuerpo 14, bueno, esto debería estar en cuerpo 1, o sea, tenías que agarrar, yo lo leía así, mira, con esta lupa así, y de ahí más o menos llegaba. Pero una cosa, era un libro larguísimo, de cuerpo chiquitito, pero era mucho más interesante el guión original de Sartre que lo que se terminó viendo en la película, ¿no? Quizás es muy difícil una persona como Freud, una persona real, llevarla a la ficción, ¿no? Pero todo esto tenía que ver con los libros. Bueno, a ver, y con mis libros, y para mí mis libros son, mira, yo tengo un solo hijo y después mis libros son una especie de hijos también, digamos, ¿no? Y como los hijos, uno los escribe y después se van, ¿no? Uno siempre les pregunta cómo están, te encanta cuando te llaman, te encanta reunirte a charlar, te encanta juntarte a comer algo, estás presente en su vida y ellos en la tuya, pero después también tiene su propio vuelo, digamos, ¿no? Por más que uno los quiera por ahí retener, yo por ahí soy un poquito y dice mami yo también, y lo admito absolutamente. Bueno, ya lo dijo Dan Greenburg, ¿no? El autor de Cómo ser un Mame. Para ser Mame no hace falta ser ni madre, ni judía, ni mujer, ¿no? Basta con manejar la culpa y la sobreprotección, uno es Mame, aunque sea un pirata neozelandés, digamos, ¿no? Entonces, yo suelo hacer como un chiste, os digo que tengo una prima que es mujer, que es judía, que no es madre, pero es Mame con sus perritos. Entonces, viste, va a pasear con el perro y le dicen, qué lindos perritos, y dice, sí, sí, uno es médico y el otro es ingeniero, viste, pero digo, o sea, hay un vínculo a ver, yo creo que a los humoristas que yo conozco, a los humoristas que respeto, les gusta mucho la cierta curiosidad, ponele que puede estar más vinculado a lo que leen, a lo que ven, porque bueno, estamos en un tiempo muy cinematográfico, muy serie, muy película, pero a ese mundo, llamémoslo cultural, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Nutre mucho, digamos, ¿no? Así que, qué sé yo. ¿Vos sentís que, o podrías decir que los otros humoristas que fuiste conociendo
a lo largo de tu trayectoria te influyeron de alguna manera o te ayudaron a formar a este Rudy también? Sin duda sí, sin duda sí. Y algunos a los que no conocí en persona, muchos a los que no conocí en persona. Por dar un ejemplo, Mark Twain, escritor norteamericano del siglo XIX, se murió 50 años antes que yo naciera, no había manera que yo lo conozca en persona, pero yo de chico leí sus libros, leí las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huck Finn, los cuentos de humor que tenía, las pequeñas novelas de humor, y fue alguien que me acompañó mucho en la infancia y que me fue marcando algunas cosas, tenía algunas cosas absolutamente desopilantes, disfrazadas de aventura para niños, pero eran, a mí me hacía reír muchísimo las cosas que hacía Mark Twain. Sholem Aleichem, otro que también vivió en el siglo XIX y que se murió en 1916 en Nueva York, y a mí es más, hay cosas que quedaron en mi familia, por ejemplo, una de las novelas que cuenta, que es Tevye de Milchiker, en Yiddish Tobías el lechero, que es la que dio origen al violinista en el tejado, a la comedia El violinista en el tejado. Una escena que no está en la película, pero sí en la novela, es un tipo, Tobías era absolutamente paupérrimo, no pobre, y tenía 7 hijas. Y un día le hace un favor a una persona rica, y esta persona rica lo quiere recompensar y le dice, decime cuánto querés. Entonces el tipo piensa, 1 rublo sería muy poco, 2 rublos sería mucho, dame 5 rublos, ¿no? O sea, es ese mecanismo que quedó, otro mecanismo de dos, Isaac y David, que estaban en el tren en la Rusia zarista, donde hacer el servicio militar era terrible, y si era judío, peor todavía, ¿no? O sea, te trataban muy mal, entonces uno está muy contento porque su hijo se salvó de hacer el servicio militar. Entonces le dicen, ¿qué pasó? ¿No sirve? Y el otro dice, no sirve, no. Y él le dice, servir sirve, pero no para soldados, ¿no? Esa expresión de servir sirve, pero no para soldado, quedó instalada en mi familia. Muchas veces, frente a determinada dificultad que alguien tenía, decía, bueno, este no sirve. No, servir sirve, pero no para soldado. Que tiene que ver para mí también con cierta valoración de la persona, ¿no? Como decir, yo puedo ser un inútil total haciendo esto y puedo ser muy bueno haciendo otra cosa, digamos, ¿no? O sea, y en ese punto, estos son, otro escritor israelí que tampoco conocí, pero leí muchísimo, fue Efraín Quillón, un desopilante escritor de cuentos y novelas, ¿no? Y después muchos más, qué sé yo, de Woody Allen, y después, por nombrar uno, los Monty Python, los hermanos Marx, Chaplin, Buster Keaton, todos ellos, también escritores también, y más contemporáneos, como por ejemplo Jerry Seinfeld, el de la serie Seinfeld, muchísimo más. Y también algunos que conocí personalmente, que me influyeron mucho, pero que sí los conocí en persona, como puede ser Tato Bores, por ejemplo, para quien yo trabajé durante 3 años, Jorge Ginsburg, que también lo conocí, Ernesto Acher, que bueno, era el que se fue de Lelutier en su momento, a los mismos Lelutier, que no trabajé con ellos, pero sí los conocí en persona, charlando con ellos, sí, por supuesto que sí, y aquellos con los que trabajo en persona también, ¿no? O sea, Daniel Paz, sin duda, Ale Sanz, sin duda, Eliyahu Toker, que sin ser él humorista, pero siendo un erudito, escribimos juntos como 10 libros de humor judío, a lo largo de cada uno aportando desde su lugar. Santiago Varela, con quien trabajó en alguna época, hicimos algunas cosas juntos, y ya que hay una tradición que nos presentamos respectivamente los libros. O sea, cuando Santiago hace un libro, en general me pide que lo presente, cuando yo hago un libro, en general le pido a Santiago que también que lo presente, o por ejemplo, sin haber trabajado, pero conociendo Alicia Steinberg, por ejemplo, la escritora Alicia Steinberg, a quien conocí muy poquito en persona, medio casualmente, pero leí sus libros y me influyeron y me enseñaron, digamos, ¿no? Ana María Ayuda también, a quien sí conozco más en persona y también siento que es alguien de quien aprendí cosas. Zulema Benveniste, que es una cantante maravillosa que canta en Yiddish, con la cual hicimos juntos un show donde yo hablaba y ella cantaba, y que también cierta lectura y cierta cosa, digamos, cuando uno trabaja con alguien y ese alguien, o sea, por ahí me estoy olvidando de alguien, pero yo incluiría prácticamente a toda la gente con la que fui trabajando, la gente con la que trabajé en el suplemento Sátira que hicimos en Página 12 durante 30 años, todos te van como transmitiendo algo, todos te van como... Ayudan bueno, a después... formarte. Sí, por De alguna supuesto, yo manera. creo que la
formación es todo lo que uno va viviendo, o sea, es lo que estudias, pero ¿y por qué no lo que vivís? ¿Por qué no? O sea, Sí, yo creo también. que sí, Acá digo. estamos en una institución vincular, así que entendemos Entonces que, lo sabrán mejor que yo, lo sabrán mucho mejor que yo, entonces. claro, solo que acá queríamos especificar un poco más. Eh, Acá, perdón. Queríamos especificar un poco más, personalizar, Bueno, ¿no? Bueno, ¿qué te y eso pasaba a vos? tratamos de así, sí, yo les voy contando, sí. Claro. Perdón, y también, también, mirá, me olvidé, es muy importante, muy importante. También de personas que, por ahí, sin ser, por ejemplo, qué sé yo, de mi hijo. O sea, mi hijo también influye en ciertos puntos de vista que además tienen que ver con otra trayectoria, con otra experiencia, con cómo ve la vida alguien que es más chico y que es más del siglo XXI, aunque nació en el siglo XX. Es más, y está, porque es quien es, atravesado por cierta cultura de ambos siglos, o sea, está marcado por el siglo XX y también marcado por el siglo XXI. Entonces de golpe ve cosas, se ríe de cosas, lo va viendo así, y uno toma, a ver, a mí me causa mucho, yo por ejemplo digo, creo que estábamos hablando antes de esto, ¿no? Un problema en el siglo XXI es que todo está referido a los jóvenes, todo está referido a los jóvenes, o sea, la tecnología sin duda, a uno se le arruina internet y tratás de llamar por teléfono y te dicen, conéctese por internet. Y vos le decís, pero ¿cómo me voy a conectar por internet si es lo que no me está funcionando? ¿No? Entonces, cualquier millennial te dice, no, 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 pero vos tenés internet en el teléfono que es distinta que la internet que tenés en la computadora. Y yo digo, bueno, para todas estas cosas hay tutoriales. Entonces, yo pongo cualquier tutorial y lo primero que dice es consíguese un millennial que le resuelva las cosas. ¿Viste? Ese es el tutorial que yo suelo encontrar, digamos, ¿no? La forma que tengo de resolver las cosas. La gente más digamos, con sentido del humor. El tema es, para mí, como siempre, y creo que ustedes si hacen vínculo lo deben saber mucho mejor que yo, es el reconocimiento del otro. Cuando vos sabés que ahí hay otra, o sea, no sos vos solo, siempre algo va y viene, siempre, ¿no? O sea, cuando no pasa eso, porque alguien no está viendo que ahí hay otro. Digo, ¿no? Muy Con bien. todo el permiso. Una pregunta hay acá. Y después, a ver, te leo la pregunta y el comentario. ¿Podemos decir Dale. que hay países con más humor? ¿Cuáles? Y los menos, esa es una pregunta y después te leo un comentario, así después vas contestando las dos cosas. A propósito de lo gestual, porque el humor de la Pantera Rosa muda, ¿por qué? Sería el humor de la Pantera Rosa muda produce más comicidad que la versión hablada, al menos para mí. Es el dibujo animado que me hace reír más, dice Enrique. Bueno, Así que, vamos, comentario y la pregunta anterior de los países. correcto. La segunda también es una pregunta y también la vamos a tratar de decir algo. Primero, ¿por qué produce más humor? Es algo más personal. A mí también me causa mucha gracia. Y yo creo que, esto lo dije antes y lo vuelvo a decir, en La Pantera Rosa, en las películas de Chaplin, por ejemplo, mudas, en la de Buster Keaton, sin ninguna duda, en todas esas, no es que no hay lenguaje, hay otro lenguaje, el lenguaje de los gestos. Hay un viejísimo chiste donde dice que va Saúl, que tiene una sandía en la mano y se lo encuentra en la esquina de Corrientes y Calabrini, y ponele a Samuel, dice, entonces le dice, Samuel, ¿me podés decir cómo llego hasta Santa Fe y Callao? Entonces Samuel le dice, bueno, pero teneme la sandía. Entonces otro agarra la sandía, cuando otro agarra la sandía dice, ¿y yo qué sé? ¿No? O sea, entonces digo, a ver, los gestos dicen mucho, y yo creo que a los que nos hace reír los gestos, y yo me incluyo entre ellos, es porque los gestos también nos están hablando de lo profundo. Los gestos es un idioma donde vos haces un gesto, y yo, que por ahí no te conozco a vos, sé lo que estás diciendo en ese gesto. Hay algo más como profundo, y también de reconocimiento, porque de golpe el mismo gesto, que en un país quiere decir una cosa, en otro país quiere decir otra. Mira, por ejemplo, ahora yo aprendí que en italiano hay un gesto que a mí me encanta que es así,
así, agarrar con tu mano y así, ¿no? ¿Y qué quiere decir stringi? ¿Y qué quiere decir stringi? Quiere decir resumir. Es buenísimo. O sea, vos, el otro habla, vos le está diciendo que resuma. O sea, acá en Argentina ese gesto no lo tenemos. Por ahí decimos así, que es cortada, que ellos también la tienen, ¿eh? Dice, smettila, cortala, ¿no? Pero digo, a ver, y en cuanto a los países, yo no sé si hay países con más humor que otros. ¿Por qué? Porque no me animaría a decir, a ver, por ejemplo, estamos en Argentina, tenemos 45 millones de argentinos. ¿Hay un humor argentino? No. Para mí no. Para mí hay muchos humores argentinos y muy diferentes. O sea, quiero decir, me gustan muchos de ellos, pero qué sé yo, tiene poco que ver el humor, por ejemplo, de Lelutier, que me encanta, con el humor de Luis Landricina, que también me encanta, pero que es un humor que tiene como otro ritmo, otro tiempo, con el humor cordobés, que no sé si es de todos los cordobeses, pero algunos que también me encanta, con el humor de Fontana Rosa, que también me encanta, el humor que hacía Tato Bores, que iba por otro lado, el humor de un programa de radio que por ahí la gente que tenga más o menos, mira, perdón, programa de televisión, que era un programa de radio hecho en televisión, que se llamaba Humor Redondo, que estaba Juan Carlos Mesa, Camarota, Basurto y Garagochea a principios de los 70, que a mí me hacía morir de la risa, y son diferentes dentro del mismo país. ¿Hay un humor italiano? No creo, porque se me ocurre que el humor que nosotros conocemos como humor italiano es más del sur de Italia, es más de Nápoles, de Sicilia. En Milán no sé si son así, o en Florencia, es más, hasta hablan de otra forma. Por ahí el humor del sur de Italia se puede parecer bastante a un humor que pueden tener los griegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser diferente. Países con menos humor, puede haberlo. Yo diría que yo le haría una división mucho más simple. Cuanto menos fundamentalista sea cualquier sociedad, más humor va a haber. Donde hay fundamentalismo, ahí es donde se terminó el humor. Y fundamentalismo de cualquier línea que se te pueda ocurrir, no me importa de cuál. El fundamentalismo te obtura el humor, es muy difícil. Y Bueno, entonces, es más, en un mismo país puede haber más humor en alguna época o menos en otra. acá Y hay bueno, sí. un comentario a raíz de esto, de los fundamentalismos que vos traes, que me quedó pendiente de antes, de Claudia, que decía, algo gracioso para algunos puede resultar molesto para otros y traer consecuencias hasta graves. Y trae el ejemplo del semanario satírico francés Charlie Hebdo, donde hubo una Bueno, matanza a raíz de una publicación. ¿Se tiene en cuenta al perdón, hacer humor? perdón, la pregunta no la escuché. Se La tiene pregunta, la última. la pregunta, ¿se tiene en cuenta al hacer humor? Pero tengo que marcar una diferencia. El atentado no fue por nada que haya hecho Charlie Hebdo. No hay nada que pueda alguien publicar que justifique que venga gente y te mate. No hay, no existe. El atentado tiene que ver con otra cosa que quizá nunca la sabremos y tiene que ver justamente con un fundamentalismo, porque si vos no sos fundamentalista, aunque te duela lo que hace el otro, no vas y lo matás. A lo sumo le harás un juicio, te pelearás, pero no vas y lo matás. Una matanza no tiene que ver, nada hay que ninguna persona publique en ningún medio que justifique que venga otro y lo mate. Esto es importante. Luego, no fue la consecuencia grave de lo que publicó, porque ahora, por otro lado, esto no quiere decir que a mí me guste que Charlie Hebdo publique esas cosas. O sea, yo creo, yo lo tengo en cuenta, y con Daniel Paz y con Ale lo tenemos muy en cuenta, tratamos de no ser ofensivos. Ahora, a veces nosotros no somos ofensivos y alguien se puede ofender igual. Estábamos hablando con vos Claro. misma de un video de atención al creyente, donde nosotros de lo que nos estamos riendo no es de los creyentes en lo más mínimo, sino de cómo desde un lugar comercial se trata de aprovechar tecnológicamente y de aprovecharse de los creyentes, sacándoles unos mangos para que se puedan comunicar con Dios vía internet, ¿no? Ese era el chiste de la canción, digamos, ¿no? Pero el problema ahí no son los creyentes, el problema ahí son aquellos con mucho poder y con mucha cosa comercial que ven un negocio en todo lo que vos se te ocurra, ¿no? O sea, vos decís hola y están pensando cuánto te pueden cobrar para que digas hola, digamos, ¿no? Ese es del que nos queremos reír, al que queremos poner en ridículo, no es al creyente, sino al otro. Ahora, ¿alguien puede tomar esto a mal?
y yo tendría, para decir que no, tendría que conocer a toda la humanidad y no puedo. Entonces uno ahí tiene que pensar de quién y de qué se está riendo. El problema no es el tema, el problema es de qué te estás riendo en ese tema. Un ejemplo muy claro, la dictadura. ¿Se puede hacer chistes sobre la dictadura? Sí, yo creo que sí, creo que hay que hacerlos. Ahora, ¿cómo? No riéndote de los desaparecidos, eso no lo haría nunca, no riéndote de las víctimas, pero sí riéndote de los victimarios, ¿por qué no? Creo que es una manera de poder elaborar sin olvidar, de elaborar teniendo en cuenta de esto. Acá veo otra pregunta que me gustaría, perdón, contestar, la de los chistes Sí, machistas. Yo no estoy de acuerdo con eso porque nunca me hicieron gracia. Entonces quiero decir, para mí no cambió tanto. Para mí, perdón, pero un chiste agresivo, como solían ser esos chistes machistas, no me causaba gracia ahora y no me causaba gracia hace 30 años. Es más, escuché de una persona con mucha autoridad decir que todo ha mejorado porque antes Tinelli nos gustaba y ahora no nos gusta más. Personalmente no me gustaba antes y sigue sin gustarme ahora. Entonces, yo creo que realmente los humoristas y las personas en general, o sea, después hay cierta cosa, si querés, de lo que está en la superficie, que eso sí cambia, pero cambia muy hipócritamente. Pues yo creo que el que le gustaba a Tinelli hace 30 años, el que le gustaba a los machistas hace 30 años, le sigue gustando ahora, nada más que no te lo va a decir. Es otra cosa, ¿no? Y a los que no nos gustaba antes y no nos gusta ahora. A mí me duele un poquito cuando se le adjudican las cosas a la época, porque la época no existe, existimos las personas que hacemos o sea, en determinado momento decimos alguna cosa, en otro determinado decimos otra cosa, pero somos las personas las que hacemos, si querés llamarlo época, momento, paradigma, lo que sea. Y bueno, se impone desde cierto lugar que antes estaba bien, ahora se impone desde otro lugar que estaba mal, entonces mucha gente quiere estar como de acuerdo con la época, estar metida en la cosa de la época, pero bueno, yo no conozco nada creativo que se haya hecho de acuerdo con la época. O sea, si pienso en Marx, en Freud, en Einstein, en Spinoza, en todos esos, no fueron comprendidos por la época, ninguno fue comprendido por la época, todos lo hicieron en contra o a pesar de los prejuicios o las cosas de la época. Entonces, yendo al tema este del machismo, honestamente, ese humor así que denigraba, voy a decir una cosa más, ese humor que hacían en algunos programas de tele, que denigraba a la mujer, yo no tengo ninguna duda de que también denigraba al varón. Porque ese tipo de chiste que decía, bueno, algo así como que la mujer era una teta, bueno, si la mujer era una teta, el varón era un ojo. O sea, era solo el ojo que miraba la teta, o sea, estaba denigrando a la mujer y al varón al mismo tiempo. Entonces, en este punto, yo creo que esa cosa agresiva, más allá de quien agreda, era mala antes y sigue siendo malo ahora. Por algún X motivo, antes estaba como bien visto en muchos lugares y ahora está mal visto. Pero no porque antes fuera bueno y ahora malo. Era malo antes y es malo ahora también. A mi punto de vista, claro. sí, yo lo que creo de todas maneras es que, bueno, hay como un revisionismo sobre una cantidad de cosas y que entonces también mucha gente que antes veía eso como bueno y divertido y aceptable, hoy por lo menos se lo cuestiona. Yo creo que, no, Eh, yo creo que hay mucha gente que puede hoy pensar distinto y decir, uy, ¿cómo yo podía pensar semejante cosa o cómo podía aceptar como natural semejante cosa y cuestionárselo Bien, hoy en día? ¿No? Creo que está planteado desde ese lugar el comentario de Gloria. entonces el tema sería el siguiente. Primero, totalmente de acuerdo con que todas las personas podemos plantearnos, revisar, absolutamente de acuerdo. Cuando eso es producto de lo que hizo cada uno, me paro y aplaudo, Ah, sí, está, y me parece fantástico. Cuando eso es producto de cierta cosa de lo que queda bien y lo que queda mal, y ahí digo, mañana va a quedar bien, hablar mal, no sé, de los vietnamitas, y entonces todo el mundo va a hablar mal de los vietnamitas. Y después va a haber otro momento donde va a haber que hablar bien de los vietnamitas y todo el mundo va a hablar, todo el mundo no, de algunas personas. algunas En personas. general quiero, pretendo, trato de ubicarme entre las otras personas, las que tratamos, como vos decís, de revisar, de pensar, de hablar, desde nuestra propia cosa, y está buenísimo que cambiemos en ese sentido, porque está buenísimo porque vamos a
va a ser un cambio producto de cierta reflexión, de cierta cosa, que yo creo que el humor aparece ahí. El humor siempre aparece como cuestionando, como preguntando, digamos, ¿no? Y en ese lugar el humor aparece cuestionando, preguntando, el psicoanálisis aparece cuestionando, preguntando, las otras terapias también pueden aparecer cuestionando, preguntando, los vínculos aparecen cuestionando, preguntando, cuestionando en el buen sentido, ¿no? Cuestionando como, bueno, en inglés question es pregunta, digamos, no sé, todo lo que a uno le hace pregunta, le formula pregunta, yo digo bienvenido. Pero fíjate que hay como dos maneras diferentes de pensar esto, ¿no? O sea, está la persona que, por su propia evolución o por lo que lo esté influyendo, hace ese cambio, y la persona que dice, no, ahora no lo digo porque está mal, o ahora, claro, no, ahora, antes queda estaba... mal y me callo, eso es otra cosa. Claro. Exactamente, exactamente. Claro. Bueno, acá hay otra pregunta, y después vamos a ir ya, estamos en los últimos minutos, me gustaría que pasemos el video antes de terminar. Pero la pregunta se refiere a la diferencia entre humorista y stand-upista. O sea, entre el humor y el stand-up. Sí, a ver, es que no es que haya una diferencia. El stand-up, a mí me gusta más usar por una cuestión generacional la palabra monólogo. El stand-up es una técnica norteamericana, básicamente, aunque como muchas de las cosas norteamericanas no la han inventado ellos, pero ellos la sistematizaron. Consiste en una persona que se para delante de un micrófono, hay otra gente sentada, y esa persona habla y tiene como sus reglas. O sea, primero da un contexto, después hace un remate del chiste y después hace una pequeña actuación para que hace como el remate del remate, ¿no? Entonces, que eso lo llaman setup, ahora no me acuerdo la forma de remate, y acting, ¿no? Setup, click y acting, ¿no? Había monologuistas mucho antes, de eso, en la Edad Media, los bufones eran, si querés, monologuistas y no hablaban de stand-up, ¿no? Stand-up se intenta así, se piensa esto desde Lenny Bruce, ¿no? Lenny Bruce, que hizo la película Lenny, que hacía un humor mucho más duro. Aquí, y para todos nosotros, fíjate que con otras reglas, que nunca diría que son estandaperos, Miguel Gila, el humorista barcelonés catalán, que vivió tanto tiempo en la Argentina, qué sé yo, y hay muchísimos más que hacen y que hacen muy bien. Y el monólogo es una forma de hacer humor. Tiene que ver, por lo que yo aprendí, con humor de observación. O sea, el monologuista habla sobre, pero podría hablar de otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que no está contando cuentos, no está contando chistes, está contando como reflexiones. O sea, el monologuista en general es alguien que le pasa lo mismo que te pasa a vos, pero que piensa que le pasan cosas raras, ¿no? Dice, qué cosa rara que me pasó, no sé, vi a una persona caminando por la calle, ¿por qué es raro eso? Y te va a explicar por qué es raro eso, y va a ser gracioso lo que te diga, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, yo una vez hacía un chiste donde decía, sí, el presidente se analiza, y bueno, está muy bien que el presidente se analiza, porque bueno, ya nos lo dijo Freud, el inconsciente nos gobierna, lo hice hace 5 o 6 años y la gente se reía mucho, y con chistes así vinculados, y donde tiene que ver con una cosa que uno observa, con una cosa que uno ve, con un detalle al que uno se acerca, y de golpe a ese detalle uno le pone como una lupa, pero en el humor gráfico, en el humor de relato, lo que cambia es la forma. O sea, lo que llaman stand-up o lo que yo llamaría monólogo tiene que ver con otra forma, tiene que ver con alguien que se para delante de un micrófono y otra gente que está ahí sentada. No es una obra de teatro porque el público uno lo tiene presente. O sea, yo hago monólogos y si alguien del público dice algo o le pasa algo, yo lo incorporo. O sea, tiene que ver con lo que pasa con el show. Ponele, en una época yo hablaba cuando mi hijo era adolescente, entonces yo hablaba por ejemplo, decía, bueno, tengo un hijo adolescente, tener en tu caso un hijo adolescente es como tener un espejo, pero que en lugar de reflejarte te critica, decía, ¿no? Ponele, ¿no? Y entonces empecé a decir, en realidad, no sé si es adolescente o no, porque ¿a qué edad termina la adolescencia? Y hacía un remate entre la gente que estaba ahí,
iba subiendo a qué edad terminaba la adolescencia, digamos, ¿no? Entonces, uno decía a los 15, a los 18, a los 45, a los 50, bueno, cada uno decía, y eso se incorporaba. Y eso salió de una vez que yo lo pregunté así y la gente empezó a debatir, no, a los 30, no, a los 48, no, yo tengo mi papá que tiene 60 sigue siendo adolescente, no, y así. Eso en lo que se llama stand-up, o en lo que yo llamaría monólogo, forma parte del show. Nunca lo podría formar en una obra de teatro. Y yo diría que es una de las herramientas del humor. O sea, no es que hay una diferencia entre humorista y esto. O sea, la gente que hace stand-up, yo diría que son humoristas, y son humoristas en tanto también crean lo que dicen. No crean de creer, sino crean de crear, ¿no? O sea, el monologuista no es que te va a contar un cuento de Fontana Rosa, te va a contar su material. Ese es el autor también, ¿no? Yo no conozco muchos que escriban para que otros hagan monólogos, sino más bien que cada uno escribe, porque cuando lo vas escribiendo también vas pensando cómo lo vas a decir, que es o sea, te aparece tu voz diciendo eso y te aparece, te va como lo vas pensando y lo vas elaborando ahí, ¿no? O sea, no es lo mismo decir estoy cansado, o sea, va digamos, el tono, lo que vas a decir, los gestos que vas a hacer, se juntan en eso que escribís. Correcto. Bien. Bueno, Rudy, te invito y los invito a todos a ver ahora un breve video de RS Positivo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Así que, Patricio, si andás por ahí, por favor, lo vamos a ver. Es una canción, sí. Después nos contás cómo la hicieron. Para ser feliz en la vida deberías tener todas estas aplicaciones en tu teléfono. Pinterest, Twitter, TikTok, Reddit, WeChat, SoundCloud, Bandcamp, Spotify, Spreaker, Google, Tinder, WordPress, Timber, MySpace, Clover, Netflix, WhatsApp, Hubo un tiempo en que cada 6 de enero los Reyes Magos cumplían mis deseos. Hoy en día si las ganas aparecen, en un segundo el algoritmo te lo ofrece. No interesa lo que quieras o pretendas, lo que quieren es que aumenten más las ventas. Con el avance de la tecnología, somos nosotros la mercadería. Yo, tú y él, nosotros, vosotros y ellos, terminamos enganchados en las redes hasta el cuello. Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, YouTube, Messenger, Skype, Snapchat, SoundCloud, Telegram. Si buscas algún producto, algún servicio, te bombardean con dudosos beneficios. Si el algoritmo ve que te pones violento, te ofrecen todo tipo de armas con descuento. Conocen todos tus datos y secretos. De cada humano hay un archivo muy completo. Esto que digo tal vez te resulte feo. Los algoritmos manipulan tu deseo. Yo, tú y él, nosotros, vosotros y ellos, terminamos enganchados en las redes hasta el cuello. Por las redes y los algoritmos, nadie nos salvará. De nosotros mismos. Bueno. Aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se arman estos videos, bueno, estas canciones? Un video armado en pandemia. Tengo la afortunadísima suerte de trabajar con Alejandro Sanz, que además de ser un gran músico y un gran humorista, conoce técnicas de edición de videos. Entonces yo me
filmaba en mi casa, porque cada uno estaba en su casa, no nos encontrábamos en ese momento, me filmaba con mi paupérrimo celular y un pequeño trípode que tenía, y me ponía bigotes y me disfrazaba y hacía, o sea, entre ambos y laburando por teléfono, escribimos la letra y la música del tema a partir de cierta preocupación, de cierta cosa que nos veíamos. Estoy viendo después, antes de que se vayan, los que tengan ganas de saber más están en nuestro canal de YouTube, RS Positivo, y los que tengan ganas de ver algún show, les mandamos también el teléfono con el que se pueden comunicar. Mañana tenemos uno, en un living, en un living por Caballito, después les comento. Pero bueno, lo que les decía fue hecho muy artesanalmente, o sea, Alejandro, insisto, que es un gran músico, o sea, tiene un montón de habilidades, y bueno, el tema del algoritmo, sobre todo en la pandemia, nos volvía locos, porque decíamos, ¿por qué? Si pongo tal cosa lo ve mucha gente, y si pongo tal otra lo ve poco, y si pongo tal esto así, y nosotros trabajando, creamos ese canal de YouTube, y de golpe llegamos a tenemos cerca de 3.900 y pico, casi 4.000 seguidores, y decimos, pero bueno, ¿qué hace que esto lo vea mucha gente y esto no lo vea, y así, ¿no? Y llegamos a la conclusión, y eso también lo charlé bastante con mi hijo, porque claro, al ser millennial de algoritmos conoce mucho más que yo, de cómo el algoritmo muestra lo que quiere, cuando quiere, y como hay, inclusive algunos saben hasta técnicas para que el algoritmo crea que te gustó tal cosa. Entonces dijimos, bueno, hicimos con Ale, vamos a hacer un tema que tenía un pequeño discurso, o sea, si este tema lo hacemos en un show, viene previo un discurso, pero justamente para que en YouTube lo capte y lo difunda más gente, cuanto más cortito, a más gente le llegaba. Entonces, en el video de YouTube hicimos solo la canción, no hablamos de todas las cosas que, por ejemplo, venía un chiste sobre la tecnología, que a veces lo hacemos, donde yo decía, por ejemplo, que en mi casa tengo un televisor inteligente, un lavarropa inteligente, una heladera inteligente, una plancha inteligente, una computadora inteligente, un teléfono inteligente. El único boludo soy yo, ¿no? En toda la casa, ¿no? Digo, todos los aparatos son inteligentes, yo no, ¿no? O empezaba a explicar, bueno, todo ese tipo de chistes y humor, pero bueno, en el video de YouTube tenía que ser cortito, tenía que estar la canción sola, y bueno, perfecto, en el show lo hacemos más amplio, en el video de YouTube lo hacemos más cortito, no hay ningún problema. Y tiene que ver con este laburo que te digo, de dos personas, con Ale en este caso, con Alejandro Sanz. Primero, ¿Las letras las van haciendo entre los dos? Las letras, mira, hay varias formas. Hay algunas letras que directamente yo las hago y se las paso a Ale. Hay otras letras que se le ocurren a él directamente, y las que más me gusta las hicimos entre los dos. Las que más nos gustan tienen que ver con un intercambio, con un ida y vuelta, con que a alguno se le ocurre algo y al otro se le ocurre otra cosa, y a partir de eso va creciendo. Así como Ale es músico y yo no, pero de golpe se me ocurre, si tal cosa lo decís para acá, y si tal cosa parodiamos tal otra cosa, y si tal se me ocurren, por ejemplo, yo no sé escribir música, pero se me ocurrió, hice muchas parodias, cambiándole la letra a músicas que ya existían. En general hay como una variedad de laburo, ¿no? Donde de golpe, insisto, el que es músico toca un montón de instrumentos, hace 10.000 coros, inventa, o sea, ahí hay un solo cantante en eso que ustedes ven. Parece que hay, a veces hace el solo y parece que hay una orquesta, pero es el solo, digamos, ¿no? O sea, y bueno, esta coincidencia en el humor, esta coincidencia en el ridículo, y después están los recursos que tiene cada uno, insisto, bueno, y los límites que nos pone la realidad, por ejemplo, la realidad de la pandemia y de la cuarentena, donde, bueno, cada uno estaba en su casa y de golpe nos grabábamos, o a veces para algunos videos le pedimos a amigos que se filmen a sí mismos con un cartel en blanco, explicándole lo que íbamos a poner en ese cartel. Entonces aparece como si hubiera una multitud de gente, o de golpe yo aprovechaba cosas que había comprado en cotillones y me ponía, viste, bigotes, cosas, qué sé yo, ridículas, porque se notaba, obviamente, ¿no? La idea nunca era que no se note. Es más, armé un trío mexicano, que eran los Reyes de la Contradicción, que los tres se llamaban Reyes de la Contradicción, y que a todo lo que Ale decía una canción le decía que no, y los tres eran iguales, nada más que uno tenía la raya a la derecha, otro la raya al medio y el otro la raya a la izquierda, y cambiaba el color del saco, y tenían los tres el mismo bigote, la misma cosa, parecían trillizos con peinado diferente. Bueno, estos son los recursos que también te imponen el límite.
porque, digamos, no podíamos convocar a 2 o 3 músicos, había cuarentena. Sí podíamos convocarlos, que uno grabe su parte musical y lo mande y después editaban el video. Eso sí, eso lo hemos hecho. En algunos casos hay un pianista y un bajista, Víctor Testani, bueno, que Ale les pidió, son amigos de él, y hizo la parte de piano, la parte de bajo, y luego la incluimos en la canción. Bueno, buenísimo, Rudy. Mira, te vamos a leer los comentarios que quedan. Dice Enrique. ¿Puedo decir una cosita? Perdón. Decime. Perdón, una cosita antes. Digo, por si los que tengan ganas, pues mañana hacemos un show en Living, les paso un teléfono. ¿Querés escribirlo ahí en el chat? Sí, espérate que lo escribo en el chat. A ver dónde está el chat. Acá está el chat. Acá está el chat. Entonces, espérate, a ver, es un celu, ¿sí? 6154-1773 y sí, y pongo a. Pero le vamos a poner el 11 para que. Ahí está. Lo mandamos a todos. A ver, sí, enviar chat a todos. ¿Y cómo se lo envío? A ver. Enviar, apretar la tecla de enviar, de intro. Ahí está, ya está. Ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, te tengo que enseñar de tecnología. No, es que chat, yo no uso nunca chat por Zoom. Claro. Los que tengan ganas, mañana tenemos un show, o sea, si esta tarde se comunican, quedan algunos poquitos lugares, es en un living por Caballito. Después, el que tenga ganas si llama o manda un WhatsApp, le explico un poquito más. Perdón, vos me estabas por leer algún comentario. Quería leer los comentarios que están llegando. Patricia dice: gracias, un placer conocer a la persona Rudy, hace un tiempo te vi en un espacio político, me divertí mucho con las canciones. Qué necesario el humor para sobrellevar las realidades difíciles de la vida. Me tengo que ir, gracias. Y después, bueno, muy bueno el video, me encantó conocer a RS Positivo, genial, fue por YouTube, el algoritmo domina. Y acá Enrique dice: el humor se da cuando se comparte un código. Es muy difícil hacer un chiste en un idioma que se está aprendiendo. En mi caso, el inglés. Hay más de un sentido cuando se emite algo pretendidamente gracioso que solo el receptor decodifica como tal. Es cierto, y a veces no, porque a veces hay chistes que solo tienen gracia, o sea, hay chistes que tienen que ver con el idioma, pero que de golpe uno dice determinada cosa en cocoliche y tiene. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Están el padre y el hijo en un pueblito del País Vasco, así con la boina en pleno campo, y aparece un auto y un señor que le dice en francés: Monsieur, s'il vous plaît, la route pour Saint-Sébastien. Monsieur, s'il vous plaît, la route pour Saint-Sébastien. Monsieur, s'il vous plaît, la route pour Saint-Sébastien. El otro agarra el auto y se va. Y el pibe le dice: ¿ves, papá, lo importante que es aprender idiomas? Y dice: pues para lo que le ha servido a este, ¿no? Quiero decir, hay chistes donde uno puede utilizar frases pequeñas, cosas en idiomas que por ahí no conoce, pero donde el chiste está vinculado en ese desconocimiento también. Y hay otros chistes que no, que como muy bien dice Enrique, tienen que ver con el conocimiento más profundo del idioma. Hay de todo. O sea, está aquello donde te alcanza lo superficial y aquello donde necesitas lo más profundo. Sin duda, todos los idiomas tienen códigos, como todos los idiomas tienen su propio lunfardo, y bueno, no es lo mismo. Es más, perdón, tiene mucho lunfardo, porque no es lo mismo que el italiano que se habla, el lunfardo italiano de Milán, del lunfardo italiano de Nápoles, del lunfardo italiano de Sicilia o de Florencia para el caso, digamos, ¿no? Entonces, uno por ahí está aprendiendo italiano y te mira uno que sabe italiano y se muere de risa, y sin embargo, nosotros con Ale hicimos las canciones de la resistencia, de la guerra contra la inflación, y yo intento cantar Bella Ciao en un supuesto cocoliche italiano, cocoliche. Yo lo que necesito es que me entiendan los que están acá, no los que están en Italia, pero que parezca italiano, digamos, ¿no? Entonces,
los lenguajes, los idiomas, perdón, en este caso, son una excelente herramienta para el humor. Los choques de un idioma con otro, como son una excelente herramienta para el humor, los choques de un código con otro. O sea, si vos empezás a hablar de medicina, por ejemplo, o de psicoanálisis, y empezás a hablar en términos de fútbol, ¿no? Entonces, de golpe, un paciente le dice a su psicoanalista que pasó tal cosa, que él piensa que yo, y el psicoanalista le hace así, como diciendo, lo voy a consultar con el VAR, que es lo que pasa en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando el referente hace así, ya es un código que la gente conoce, y por ahí es muy gracioso que en una sesión de psicoanálisis o en un romance o en lo que sea, uno de los dos diga, momentito, lo voy a chequear en el VAR, ¿no? Entonces estás usando un código de una disciplina en otra disciplina. Ese juego, ese entrecruce, ese atravesamiento, para mí es una de las mejores herramientas que tiene el humor. Bueno, hemos llegado al final y te queremos agradecer un montón, Rudy, por tu participación en este primer encuentro nuestro. Podemos habilitar los micrófonos y aplaudirlo a Rudy, todos juntos. Una cosita, yo les quiero también agradecer, muchas gracias. Ahora, un solo segundito, les quiero agradecer a ustedes, me sentí muy bien, me sentí, sería interpelado, interlocutado, preguntado, no sé la palabra que ustedes quieran, que es algo que para mí es muy valioso y muy lindo, y siempre con buena cosa, ¿no? Con linda, no sé cómo usarla. Pero bueno, buen clima y se los agradezco muchísimo. Ahora sí, así que yo también les Gracias agradezco. a vos. Bueno. Y en Comisión de Cultura nos encontramos el 27 de mayo, pero no dejen de venir a todas las actividades de los viernes a las 12 de la asociación. Los esperamos. Un beso, Rudy, para vos, un fuerte abrazo. Una cosita, perdón, y sí. Los que tengan ganas, el teléfono que yo dejé, por ahí no pueden mañana, pero quieren estar en contacto, simplemente me mandan un WhatsApp y yo se los respondo y les digo de otras fechas, etc. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo tengo también el WhatsApp de Rudy, así que cualquier cosa que no lo hayan anotado o lo quieran en otro momento, lo compartimos. Bueno, Listo. muchas gracias. Chau. Hasta prontito.